Marcos capítulo 7, versículo número 37. Cuando usted llegue ahí, me deja saber y vamos a leer este versículo. Si alguna persona nos acompaña a través de las redes sociales, lo bendecimos, lo saludamos y gracias por estar con nosotros. ¿Está en la lectura, mi hermano? Leemos a una voz. Marcos 7, 37 dice: se maravillaban sin medida, diciendo: todo lo ha hecho bien. Aún los sordos hace oír y a los mudos hablar. Una vez más, por favor. Se maravillaban sin medida, diciendo: todo lo ha hecho bien. Aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Oramos. Bendito Espíritu de Dios, te pedimos que en este día, Señor, tú nos reveles al Padre a través del Hijo. Jesucristo vino a esta tierra a dar testimonio de aquel que lo envió, el Padre de la gloria, el anciano de días. Maravilloso Espíritu, abre la Escritura para que podamos ver al Hijo y por consecuencia ver al Padre, porque el Verbo es la imagen del Dios invisible. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Contexto: un sordomudo acaba de ser sanado. Una multitud está delante del Señor, como es costumbre. El Señor está predicando el evangelio del reino, y entonces algunas personas presentan delante de él un sordomudo, pero le pidieron que lo sane. Pero si usted leyera Marcos 7, no lo hacemos por causa de tiempo, fueron específicos en cómo querían que Jesús otorgara la sanidad, y allí cometieron un error, porque Dios obra de acuerdo a su voluntad, porque Dios hace de acuerdo a sus designios. Pero dice la Biblia que esta multitud le pidió que pusiera las manos sobre él y que lo sanara. Jesucristo hace algo contrariamente, hace algo diferente. Lo toma, lo aparta de la multitud, se va lejos a otro lugar, y entonces él mete sus dedos en las orejas de él. Recuerde, sordo, mudo, ni oye ni habla. Mete sus dedos en las orejas de él, escupe, y cuando él escupe, toca la lengua. Le pidió al enfermo que sacara la lengua, toca la lengua con su saliva, y cuando él saca los dedos, dice la Biblia que clamando con su vista al cielo, él exclamó, o él gritó: éfata, que significa sea abierto. Y en este momento el sordo comienza a oír y el mudo comienza a hablar. Y el Señor lo trae de regreso a la multitud, que no vio cómo lo hizo. La multitud no vio cómo Jesús sanó a este hombre, pero lo sanó. Lo trae de regreso. Y cuando la multitud ve al enfermo, que lo conocían, era amigo, tal vez hasta pariente de muchos ahí. Cuando la multitud ve al enfermo, mis amados, que había sido sanado, se maravillaban sin medida. El versículo que acabamos de leer. Se maravillaban sin medida, diciendo: todo lo ha hecho bien. Diga conmigo: todo lo ha hecho bien. Aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Ponga cuidado en esa frase, porque esa es la frase que motivó mi corazón para hablarle de esto. La frase de una multitud que conoce la Escritura. Todo lo ha hecho bien. Hermanos, lo observaban a Jesús, lo miraban, lo veían actuar, lo veían hablar, lo veían hacer sus obras, lo veían cómo se movía en medio del pueblo, y lo calificaban, lo medían.
Y al ver las obras, al escuchar las palabras que el Señor decía, exclamaban y decían: todo lo ha hecho bien. Absolutamente todo lo ha hecho bien. Estaban midiéndolo o estaban comparándolo con lo que la palabra de Dios dice. Y cuando uno es un poquito más detallista, se da cuenta que ellos estaban haciendo una referencia al pasaje que había escrito el profeta Isaías. Lo que ellos dijeron, no solo dijeron todo lo ha hecho bien, dice: hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Esta era una referencia al pasaje mesiánico de Isaías capítulo 35, versículo 1 en adelante. Se lo voy a leer desde el 1 en adelante para que entendamos el contexto y lleguemos hasta el clímax de la declaración de esta multitud. Se alegrarán el desierto y el sequedal. Oiga, hermano, este es un pasaje mesiánico. Isaías, por el Espíritu de Dios, está profetizando del Mesías. Está hablando de su llegada. Está hablando de su obra, de lo que él vendría a hacer y a cumplir cuando viniera al pueblo de Israel. Escuche y entienda que son palabras mesiánicas, son referencias al Cristo que habría de venir, hablados muchos años antes, cientos de años antes, por el profeta Isaías. Se alegrarán el desierto y el sequedal. Se regocijará el Araba y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente. Se regocijará en gran manera y cantará con júbilo. Le será dada la gloria del Líbano, la majestad del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Escuche. Fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón apocado: fortalezcanse, no teman. He aquí que su Dios viene. ¿Quién viene, hermano? Su Dios viene con retribución y venganza divina. Oiga, Él mismo vendrá y los salvará. Él mismo vendrá y los salvará. Entonces serán abiertos los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se destaparán. Entonces el cojo saltará como un venado y cantará la lengua del mudo, porque aguas irrumpirán en el desierto y torrentes en el Araba. Esto había escrito Isaías del Mesías siglos atrás. La multitud, que curiosamente no se dice en Marcos que estuviera compuesta por fariseos, escribas, conocedores de la ley, multitud común, gente normal del pueblo de Israel, conocía estas escrituras, sabía lo que Isaías había profetizado del Mesías. Particularmente lo que declararon fue lo que estaba escrito en el verso 5. Entonces serán abiertos los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se destaparán, el cojo saltará como un venado, cantará la lengua del mudo. Esta multitud, lo que le quiero decir es que esta multitud conocía lo escrito. Esta multitud conocía lo que había sido profetizado del Mesías y lo observaban y lo medían, lo calificaban. Y cuando ven esta señal, este portento de que Él ha sanado a un sordo y a un mudo, exclaman y dicen: todo lo ha hecho bien, ha cumplido todo. Está haciendo lo que las escrituras dicen. Todo lo ha hecho bien. Entonces, ¿qué cosa es lo que significa esto, hermano? Que esta multitud
conocía que Jesucristo estaba cumpliendo las Escrituras, y aún así muchos de ellos, tal vez no todos, pero muchos de ellos, hermano, lo rechazaron y no lo recibieron como el Mesías y como el Salvador. Pero el punto que yo quiero marcarle, hermano, son las obras que Jesucristo cumplió como Mesías. Jesucristo, y para un ejemplo el sordo mudo, cumplió lo escrito por Isaías. Hacía a los sordos hablar, a los sordos oír, hacía a los mudos hablar, a los cojos saltar, etcétera, etcétera. Ahora, vemos otra obra del Señor, porque ya le dije qué era lo escrito por Isaías. Vemos en otro tiempo, en otro pasaje, en otra ocasión, cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento. Jesús se encuentra con un ciego de nacimiento. Solo un poquito como contexto para que usted recuerde la historia. El Señor va caminando con sus discípulos y se encuentran a un ciego, y la Biblia aclara que era ciego de nacimiento. No se quedó ciego por alguna razón, por enfermedad, porque pecó, nació ciego. Rabí, ¿quién pecó? ¿Pecó este o pecaron sus padres para que él haya nacido ciego? Y entonces Jesucristo dice una declaración que me da pie para lo que yo le voy a compartir, y el Señor contesta y dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios, diga conmigo, las obras de Dios. Otra vez, hermano, las obras de Dios. Para que las obras de Dios se manifiesten a él, me es necesario, escuche, me es necesario hacer las obras del que me envió. Y entonces el Señor, hermano, sana a este ciego de nacimiento. Ya no estamos hablando del sordo mudo, aquí estamos en otra ocasión. El Señor sana a este ciego de nacimiento. Después de que lo sanó, escuche bien, después de que lo sanó, comienza una discusión con los judíos, porque el problema fue que lo sanó en día de reposo. Entonces los judíos, celosos de la ley, comienzan a decirle: mira cómo fuiste sanado, cuéntanos qué pasó. Ese hombre no es de Dios porque te sanó en sábado, te sanó en día de reposo. Y comienza una discusión. No le creían que había sido ciego. Mandan a llamar a los padres del ciego y les dicen: ¿este es vuestro hijo, el que dicen ustedes que nació ciego? Como los fariseos habían acordado que quien recibiera y confesara a Jesús sería expulsado de la sinagoga, los padres dijeron: sabemos que es nuestro hijo, sabemos que nació ciego. ¿Cómo le fueron abiertos los ojos? No lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él, él va a hablar por sí mismo. Y entonces lo vuelven a llamar al que había sido ciego, y comienza una discusión, y los fariseos dicen: nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero de este Jesús no sabemos nada, no sabemos si es un mentiroso, etcétera. Entonces el ciego les da clases a los fariseos y les dice: si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Porque sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. Y terminan expulsándolo y le dicen: tú naciste del todo en pecado y quieres enseñarnos a nosotros. Porque la creencia fariseica era que si tú tenías pecado, si tú tenías alguna enfermedad, es porque habías nacido en pecado. Y el pecado era un azote, era un castigo. Al revés, la enfermedad era un castigo, era un azote por causa del pecado que tus padres habían cometido. Y lo expulsan de la sinagoga. Oiga, hermano, esa multitud que vio la sanidad de este ciego del nacimiento declaró algo muy parecido a lo que declaró la otra multitud del sordo mudo.
Juan capítulo 9, versículo 32 dice: desde la eternidad nunca se oyó que alguien abriera los ojos de uno que había nacido ciego. Si éste no procediera de Dios, no podría hacer nada. Escucha, hermano, desde la eternidad nunca se oyó esto. Nunca se oyó que alguien abriera los ojos de uno que había nacido ciego. Nunca. Hermano, a lo largo de la historia han habido hombres de Dios. Desde que hay hombres sobre la tierra, han habido gente que ha buscado y que ha invocado el nombre de Dios. Han habido patriarcas, han habido profetas, han habido videntes, han habido gente que le ha servido a Dios y que por esa causa han hecho obras maravillosas. Los profetas han hecho señales, han hecho milagros, pero habían ciertas cosas. Escuche, habían ciertas cosas que no habían podido realizar. Desde la eternidad nunca se había oído que alguien abriera los ojos de uno que nació ciego. Repase usted en su mente, hermano, los milagros de Moisés. Repase usted en su mente las señales y milagros que hizo el profeta Elías, que hizo Eliseo. Repase usted en su mente las señales que hicieron los hombres del Antiguo Testamento. Desde la eternidad nunca se había escuchado que alguien hiciera hablar a los mudos, que alguien hiciera ver a los ciegos, que alguien hiciera escuchar a los sordos. Esas eran obras, y oiga esto, porque aquí entro a mi tema, hermano. Esas eran obras que ni hombres, por ser siervos de Dios, podían hacer. Se lo voy a repetir porque necesito que asimile esto. Los hombres de Dios ciertamente, del Antiguo Testamento, ciertamente habían hecho señales, y algunas maravillosas, como las de Elías, como las de Moisés, de abrir el mar. Pero ciertas cosas, con todo y que eran siervos de Dios, no las podían hacer. No se oye que ningún profeta haya dado vista a los ciegos, haya regresado la audición a un sordo, ni cosas como estas. Estas, de acuerdo a las palabras de Jesús, son milagros tan grandes que son solamente obras del Padre. Obras del Padre. Antes de que lo sanara, ya se lo dije, le preguntaron sus discípulos: ¿por qué está así? ¿Pecó, maestro? No pecó. Es para que las obras de ¿quién? Las obras de Dios se manifiesten en él. Lo que está diciendo Jesús es que la sanidad de ese hombre fue una obra del Padre, fue una obra de Dios. Me es necesario, escuche, me es necesario hacer las obras del que me envió. Se lo voy a leer literalmente o textualmente. Juan capítulo 9, versículo 3 al 5. Respondió Jesús: no es que éste pecó, ni tampoco sus padres. Al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Me es preciso hacer las obras del que me envió. Me es preciso hacer las obras del que me envió mientras dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras dure el día, yo hago las obras de mi Padre. Mientras dure el día, yo hago el trabajo de mi Padre. Me es necesario hacer esto que ven aquí. Esto no es por pecado.
Esto es para que se manifiesten las obras de Dios. Yo, mientras esté el día, yo ando haciendo las obras, el trabajo de mi Padre. Oiga, hermano, Juan capítulo 5, versículo 17 dice: Jesús respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y también yo trabajo. Mi Padre hasta ahora trabaja, yo también trabajo. Pregúnteme, por favor, ¿en qué trabaja el Padre? Mi Padre hasta ahora trabaja. La semana o las semanas anteriores, esta reciente, le hablé de que Jesús hacía lo que era guiado por el Padre. Mi Padre hasta ahora trabaja y por consecuencia yo también trabajo. ¿Cuáles eran o cuál era el trabajo del Padre? Obras. Obras que manifestaran su gloria y su testimonio. ¿Cuál era el trabajo? Mi Padre trabaja. ¿En qué trabaja Dios Padre? Mientras Jesús estaba en la tierra, ¿en qué trabajaba Dios Padre? Dios Padre hacía a través del Hijo obras. Diga obras. Obras de poder. Obras de poder que manifestaran su gloria y que manifestaran su testimonio. Si usted recuerda el versículo de Isaías, el pasaje mesiánico que le hablé, dice que ellos verían la gloria del Señor y la majestad de nuestro Dios. El Mesías que llegaría, que lo menciona como Dios. ¿Notó usted eso? Hello, mis hermanos, ¿notó usted eso? Lo menciona como Dios. El Mesías que vendría habría de manifestar a Israel la gloria del Señor y la majestad de nuestro Dios. Ellos verán, versículo 2, ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Digan a los de corazón apocado, fortalezcanse, no teman. Escuche, he aquí que su Dios viene. Su Dios viene. Él mismo vendrá y los salvará. Si esa multitud, hermano, que vio, que presenció la sanidad del sordo mudo, pudo entender que el Mesías, las señales que traería el Mesías, era vista a los ciegos, era hacer andar al cojo, hacer hablar al mudo. Sabían también que quien venía, que ese Mesías era Dios, porque escrito está: Él mismo vendrá y los salvará. Ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Si conocían el final de la escritura, tenían que conocer el principio también. ¿Me está siguiendo, hermano? Tenían que conocer el principio también. Sabían que el Mesías era Dios. Sabían que el Mesías era Dios mismo. Tenían que saberlo, que era Dios hecho carne. Sin embargo, se enojaban contra él y trataban de matarlo, porque dicen que se hacía igual a Dios, o se hacía semejante a Dios. Abraham vio mi día y se gozó, y tomaron piedras para apedrearlo, porque dice que lo acusaban por blasfemia, porque se hacía igual a Dios. Entonces, el Mesías que habría de venir, habría de hacer obras, pero esas obras eran a fin de manifestar la gloria del Señor y la majestad de nuestro Dios. ¿Cuál era la razón de las obras, hermano? ¿Cuál era la razón de las obras? Manifestar la gloria del Señor y la majestad de nuestro Dios. Para eso el Padre trabajaba a través del Hijo. ¿Cómo trabajaba? Haciendo obras.
Se lo voy a mostrar, hermano. Hace algún tiempo ya le he hablado de este pasaje. Aquí está clarito el trabajo del Señor. Jesucristo dijo: mi Padre trabaja, ¿verdad? Ya se lo leí. Aquí está el trabajo del Señor. Primera de Corintios 12, versículo 4 al 6. Escuche las palabras magistrales del apóstol Pablo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Cuando el apóstol habla de los dones, lo relaciona con el Espíritu. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Porque los dones vienen ¿de quién? ¿De quién, hermanos? Del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Los 9 dones provienen de la misma persona: Espíritu Santo de Dios. Fe, profecía, hablar en lenguas, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, interpretación, etcétera, etcétera. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Pero luego dice: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor, ¿quién da los ministerios? ¿Quién da los ministerios? El Señor. ¿Quién constituye a uno apóstol, a uno profeta, a uno evangelista, a uno pastor, a uno maestros? No es el seminario, no es el instituto bíblico, no es la denominación. Los hombres pueden reconocer, los hombres pueden afirmar, los hombres pueden confirmar, pero el cielo nombra el Señor. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Pero luego dice: y hay diversidad de ¿qué? ¿De qué, hermano? Operaciones. El Espíritu da los dones, el Hijo da los ministerios, pero el Padre trabaja. Diga: el Padre trabaja. ¿Qué trabaja? ¿Qué hace el Padre? Obras, operaciones. Hay diversidad de operaciones, pero Dios Padre, Dios que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Cuál es el trabajo del Padre? Las operaciones. ¿Cuál es el trabajo del Padre? Las obras. Hermano, yo creo que esto es un complemento que Dios está trayendo a nuestras vidas, porque está muy reciente en las semanas anteriores lo que yo he hablado. Recién le acabo de hablar de la mujer samaritana. La mujer samaritana, hermano, por lo menos yo estoy convencido que fue una obra soberana del Padre. Creo que fue el domingo pasado que le hablé de esto, ¿no? El encuentro que Jesús tuvo con esta mujer fue propiciado por Dios. Jesucristo mismo se lo dijo: mujer, si conocieras el don de Dios, si conocieras el regalo que el Padre te da. Yo estoy aquí porque el Padre me envió. El Padre me dijo que te hablara, el Padre me dijo que te arreglara, mujer. Si conocieras el don de Dios. Luego tenemos, hermano, al ciego de nacimiento. Este ciego que fue enviado al estanque de Siloé, a este el Señor lo sanó diferente, porque también escupió, pero no escupió en él. Con este el Señor escupió en tierra, hizo lodo y levantó el lodo y se lo untó en los ojos y le dijo: ve al estanque de Siloé y lávate y regresarás viendo. Y este hombre recibe la vista. Un ciego de nacimiento recibe la vista. A este hombre fue al que el Señor le hablé la semana pasada
de que Él se le manifestó claramente a la samaritana. ¿Se acuerda? Que le dijo, el Mesías, sabemos que ha de venir el Mesías. ¿Cuántos estaban aquí el domingo pasado? ¿O estaban en memoria procedimental? Sabemos que ha de venir el Mesías, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el que habla contigo. A este también, al del estanque de Siloé, que lo sanó con lodo, se le manifestó, porque lo echaron, y cuando él lo encontró fuera del templo que lo habían echado, se le acercó y le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contesta y dice, ¿quién es para que yo crea en él? Y él le dice claramente, es que era mandado por el Padre. Es que lo mandaban a buscar por el Padre, lo mandaron a arreglar. Por eso no tenía que interpretar, no tenía que conocer. Jesucristo se le manifiesta claramente. ¿Quién es para que yo crea en él? Le has visto, y el que habla contigo, él es. ¿Y qué dijo el hombre? Creo, Señor. Y se arrodilló y le adoró. Y entonces Jesucristo dijo, levantó su mirada, yo me lo imagino, hermano, levantó su mirada y dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Pero los que ven, los que estaban allá en la iglesia, los fariseos, los escribas, los saduceos, los que ven, sean cegados. Para juicio. Obras del Padre. Obras del Padre. Otra obra del Padre, también recién se lo hablé, el paralítico de Betesda. 38 años esperando en el estanque de Betesda. Bueno, 38 años enfermo. Y aquí lo tenemos esperando el movimiento del agua para poder ser sanado. Ya hablamos de eso. No es el único, hay una multitud de enfermos. Pero Cristo va, ¿a quién? A uno solo. Diga conmigo, obras del Padre. Y los demás, hermano, los demás. Pero se acercó y le dijo, ¿quieres ser sano? Dígame si lo mandaron o no. ¿Quieres ser sano? Es que, Señor, no tengo quien me ayude. ¿Quieres ser sano, sí o no? Levántate y anda. Levántate y anda. ¿Cuál es el motivo o cuál es la razón? Oiga, antes de pasar a esto, déjeme compartirle algo maravilloso. Leí que el estanque de Betesda era un sinónimo de idolatría para el pueblo de Israel. Usted leyó que la escritura dice que de tiempo en tiempo venía un ángel que movía el agua, y el primero que entraba era sanado de cualquier enfermedad. Bueno, leí por ahí que esa parte de la ciudad estaba profundamente helenizada. La cultura griega estaba permeando cada vez más y más al pueblo de Israel. Y entonces en el estanque de Betesda hoy en día había un altar, o había un grupo de personas que esperaban a Esculapio. Escalpio, dicen otros. El nombre real es Esculapio. Quiero decirle, hermano, Esculapio es el dios griego de la sanidad, es el dios griego de la medicina. El símbolo
el sello de Esculapio es un báculo con una serpiente enrollada. Hasta el día de hoy, y ojalá que no se le vaya a ir el gozo a nadie, hasta el día de hoy la medicina moderna utiliza ese símbolo como el símbolo que representa la medicina, la sanidad. Todos ustedes, señoritas que están estudiando enfermería o para doctores o lo que quieran, ustedes saben de lo que hablo. Esculapio es el dios de la sanidad. Era el dios griego heleno que se creía que daba sanidad a los hombres, y el símbolo era esta serpiente enrollando el báculo. Usted se sube a una ambulancia y ¿qué símbolo ve, hermano? Usted va a un hospital y ¿qué símbolo ve? Con esto no le estoy diciendo que no tome más medicinas. Le estoy diciendo que la sanidad verdadera proviene de Dios. Jehová es tu sanador. Jehová es tu sanador. Bueno, el punto es que muchos historiadores piensan que era el dios Esculapio. La Reina Valera dice un ángel de tiempo en tiempo. Muchos historiadores piensan que era el dios Esculapio quien decidía a remover las aguas de ese estanque, quien descendía, a remover las aguas de ese estanque, y quien entrara era sanado. Si eso es verdad, mi mente vuela más, hermano. Mi mente vuela más, porque me pongo a pensar en una multitud, ciegos, enfermos, paralíticos, leprosos, que están esperando a Esculapio, y hay uno allí que por alguna razón el Padre lo envió a buscar. Porque ya hablamos que está claro que el Padre lo envió a buscar. ¿Será que dentro de su corazón en algún momento, esto no es Biblia, hermano, lo especularemos toda la vida, pero será que en algún momento de su corazón ese hombre clamó y dijo: ¿y si yo estoy perdiendo mi tiempo aquí buscando a Esculapio, y si fuera el Dios de mis padres el que me sanara a mí? Y si es Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que pudiera sanarme. Y si ese hombre hubiera clamado al Señor, la Biblia no lo dice, todo esto es especulación, pero y si ese hombre hubiera clamado a Dios desde lo profundo de su corazón, y el Padre, que oye las palabras, que oye nuestros pensamientos y que oye aún los intentos de nuestro corazón, hubiera dicho: te lo concedo, te sano. Hijo, allá vamos. Tenemos una obra que hacer. Mi padre trabaja, ¿y qué? Y yo trabajo. Hijo, ven. Hay una obra que hacer acá. Hay una obra. ¿Ves ese? No era el único. ¿Ves ese? A ese, levántalo. Por eso el Señor llega y le dice: ¿quieres ser sano? Es que mira, no puedo. Levántate, te digo, que el cielo te lo concedió, que el Padre ya te lo dio. Así que recíbelo, porque el cielo ya te lo dio. Obras, hermano, las obras del Padre tienen dos motivos. Número uno, dar testimonio de Jesús, que Él lo envió. Y número dos, lo que está escrito en Isaías: manifestar su gloria. ¿Por qué trabaja el Padre? Porque hace operaciones, porque hace obras, porque Él quiere testificar, dar testimonio de su Hijo a quien Él envió. Y número dos, manifestar su gloria. Hablemos de lo primero: dar testimonio de su Hijo. Jesucristo dijo: si no me creen, porque perdón, hermano, son mis palabras.
porque me ven vil, porque me ven morenito, porque no me ven físicamente tan bonito. Créanme por las obras. Juan 14:11 dice: créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. De cierto les digo que el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Si no lo creen, créanme por las obras. Ahora, escuche lo que dice Juan 5:36. Oiga, porque yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Diga conmigo, testimonio mayor. Escuche las palabras del Señor, hermano. Porque yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para cumplir, las mismas obras que hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. ¿De qué hablaba Jesús? Todo el ministerio de Juan el Bautista era señalar al Cristo. El clímax, hermano, Juan estudió 30 años en el seminario de Jehová, llamado desierto. Juan estudió 30 años para un ministerio que duró meses. Y su clímax era señalar al Mesías, era dar testimonio de él, era bautizarlo. Y Juan dio testimonio de él, se paró públicamente y dijo: he aquí el Cordero de Dios. He aquí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan fue fiel en su testimonio. Juan fue veraz en su ministerio. Juan fue exitoso en su ministerio. Juan, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Voz del que clama en el desierto. Era la voz, Juan era la voz que habría de señalar al Mesías. Juan hizo lo que tenía que hacer, pero Jesús viene y dice: yo tengo un testimonio más grande que el de Juan. Yo tengo un testimonio más importante que el de Juan. Porque ciertamente Juan dio testimonio de mí, pero yo tengo un testimonio más grande: las obras que el Padre me dio para cumplir. Esas obras, no importa lo que diga Juan, esas obras dan testimonio de mí. No había profeta, no había ungido, no había rey, no había patriarca, no había hombre de Dios, se llamara como se llamara, fuera de la tribu que fuera, que hiciera las obras que Cristo vino a hacer a esta tierra. No había nadie, hermano, antes de la venida del Señor. Ningún hombre había manifestado las señales de poder que Cristo había manifestado. Se lo repito una vez más. Juan 5:36, porque yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para cumplirlas, las mismas obras que hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. ¿Qué dicen las obras, hermano? Que el Padre me ha enviado. ¿Qué dicen las obras de Jesús? Que el Padre me ha enviado. Yo le he enseñado que no importa la apariencia de un hombre, que no importa su vestidura, que no importa si usa black jeans, blue jeans, si usa traje largo, faldas hasta el tobillo. Mira las obras. Mira las obras. Deja de mirar lo exterior, hipócrita religioso. Mira las obras. Mira las obras. Las obras dan testimonio. Las obras dan testimonio. Las obras dan testimonio de que el Padre me ha enviado. El Padre me ha enviado. Ellas dan testimonio de mí. Ellas dan testimonio de mí. La primera causa
por la cual el Padre hacía obras a través del Hijo, es para dar testimonio de su Hijo, de que Él lo había enviado. Amados, ¿qué dijo Nicodemo? ¿Quién sabe? ¿Qué le dijo Nicodemo? El que lo buscó de noche. Usted conoce la historia, hermano. Rabí, sabemos que ¿qué? Vamos, hermano, vamos. ¿Qué dijo? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Mira, hermano, Nicodemo era parte del Sanedrín, principal entre los fariseos. Lee tu Biblia. Entre los fariseos, príncipe. Y oía que en el Sanedrín lo descabezaban. Ese es un hipócrita, ese es un falso profeta. Nosotros sabemos que Dios envió a Moisés, de este no sabemos nada. No respeta el sábado, no respeta la ley. Sus discípulos comen en el día de reposo, hacen obras en el día de reposo. Y lo descabezaban y lo criticaban. Pero Nicodemo decía, Nicodemo sabio, de espíritu sabio, entendido, decía: pero abre los ojos de los ciegos, pero resucita muertos. No cumple la ley, pero hace obras de poder que nadie jamás había hecho antes. Sabemos que has venido de Dios, porque nadie, ¿qué veía Nicodemo, hermano? Obras. Porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Diga conmigo: las obras del Padre. Juan capítulo 21 versículo 25 dice: hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, que si se escribieran una por una, pienso que no cabrían ni aún en el mundo los libros que se habrían de escribir. Muchas otras obras que hizo Jesús, muchas, que si se escribieran una por una. Yo tuve que enfrentarme a este versículo hace muchos años y decir: o esto es literal, o esto es una manera poética, o esto es una exageración. Y si es una exageración, es mentira y la Biblia no tiene autoridad. Piensen lo que está diciendo el escritor. Si se hicieran libros, no entran en el mundo. Hermano, en este santuario, ¿cuántos libros entraran si nosotros hiciéramos pilas y pilas y columnas y columnas y columnas y columnas y columnas? ¿Cuántos libros entraran en este santuario? ¿Cuántos? Bueno, las obras de Jesús no entrarían en el mundo. ¿Cuántas obras hizo tu Señor? ¿Cuántas cosas hizo tu Salvador? ¿Cuántas, hermano? Y son muchas. Pero ¿sabe qué es lo hermoso de esto? Que la continuación dice: pero estas se han escrito para que creáis. Él hizo mucho, pero esto ha sido registrado para tu fe, para que tú lo conozcas, para que tú lo recibas como el Señor. No es lo único que hizo, pero esto ha sido registrado para que tú sepas que Él es el Hijo de Dios, el Mesías de Israel, el Salvador del mundo. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero hizo muchas obras, las obras del Padre, las operaciones del Padre. Le dije que las obras de Dios tenían dos motivos. Número uno, dar testimonio de su Hijo, que Él lo había enviado. No me creen, créanme por las obras. Número dos, lo que había escrito Isaías: manifestar ¿qué, hermano? Su gloria.
Ellos verán, Isaías 35:2, ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. El Mesías venía a mostrar, a revelar la gloria de Dios. ¿Qué dice Juan? ¿Qué dice Juan? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida se nos manifestó y vimos su gloria. ¿Qué vieron, hermano? ¿Un maestrito? ¿Un pastorcito? ¿Qué vieron esos que atestiguaron un día del Cristo encarnado? Vieron su gloria y vimos su gloria, y no cualquier gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo, entre las cosas que vino a hacer a la tierra, vino a manifestar la gloria de Dios Padre. El Mesías vino a traer la gloria de Jehová. Jesús vino a mostrarnos, a enseñarnos a los seres humanos la gloria de Jehová. ¿Qué es la gloria de Jehová? Obras que solo Dios puede hacer. Obras que no hay hombre que las pueda hacer. Obras que son tan grandes, que son tan portentosas, que son tan fuertes, que solo vienen del trono del Padre, que solo vienen del trono de Dios. Le voy a decir una cosa, hermano. Nosotros, como iglesia, no conocemos la gloria de Dios. La diferencia entre la unción y la gloria. Hay tiempos, hemos experimentado tiempos y vendrán tiempos mejores y mayores, pero hemos experimentado tiempos tan hermosos que la gente dice: ¡qué gloria! ¡Qué maravilla! Y no lo hacen con mala intención, porque hemos experimentado cosas hermosas. Hemos experimentado la presencia de Dios moviéndose entre nosotros, y esa presencia nos bendice, nos edifica, nos llena de Él. Pero no es su gloria, no es su gloria, es su presencia. Y a veces nos sentimos tan llenos que decimos: esto estuvo glorioso. Y aún más, hermano, no tengo la intención de tirarle el circo a nadie, pero usted va a escuchar la verborragia de predicadores que dicen: estuve acá, estuve allá y hubo una gloria. Y usted va a escuchar la verborragia de ministros que están aquí, que están ministrando y que dicen: ¡qué gloria! ¡Qué gloria! ¿Sabe qué es la gloria? ¿Sabe cuál es la diferencia entre la unción y la gloria? Nosotros, y se lo digo con conocimiento de causa, no hemos experimentado, no conocemos la gloria de Dios. Conocemos la presencia, conocemos la unción. La diferencia entre la unción y la gloria es que el poder de Dios, las obras de Dios se manifiestan a través del vaso. En la unción Dios obra a través del vaso. En la unción todo lo que Dios hace, todo lo que Dios ministra, sanidad, profecía, restauración, liberación, palabras de aliento, de exhortación, viene, la fuente es el vaso, porque el vaso es el que tiene la búsqueda, el vaso es el instrumento, el vaso es la herramienta de Dios. Por eso si te toca, sientes el poder. Por eso si no te toca, no sientes el poder. Por eso muchos de ustedes, hermanitos, hacen mal no acercándose para oír, porque la Biblia dice: cuando fueres a la casa de Dios, acércate más para oír, acércate más para oír, porque en la unción el poder depende del vaso. Y si el vaso está limitado al vaso,
Y si tú te pones a ver la humanidad del vaso, no recibes nada. Y si no te acercas al vaso, no recibes nada. En la unción está limitada al vaso y fluye a través del vaso, a través del... ¿Sabe por qué? Te guste o no, te caiga bien o no, está sujeta al vaso. Si el vaso la suelta, te llega. Si el vaso no la suelta, no te llega. Para que agarre humildad en su corazón, hermano. ¿Sabe por qué? ¿Quiere saber o no quiere saber? ¿Sabe por qué? Dios en la unción, Dios sujeta la obra, su obra, porque es la obra de Dios. ¿Sabe por qué en la unción Dios sujeta su obra al vaso? Porque el vaso es el que tiene la búsqueda. Porque el vaso es el que se pela las rodillas. Porque el vaso es el que se desvela orando. Porque el vaso es el que mañanea. Porque el vaso es el que ayuna. Porque el vaso es el que cuando tú estás mirando YouTube y TikTok, él está escudriñando la palabra de Dios. El vaso paga el precio. Así es. Así es. Pero en la gloria, llega un momento cuando la presencia de Dios va creciendo en una iglesia, que no es la presencia, Dios irrumpe. Y entonces Dios comienza a moverse sobrenaturalmente, soberanamente. Ya no depende del vaso. Y entonces el vaso está acá diciendo: vamos a leer el Salmo 28. Y ella empieza uno, y acá comienza otro: sané, me sanó el pie, se me fue el dolor, se me fue el hígado. Y el predicador se queda así: padre, ¿qué está pasando? Y acá cae otro, y allá se manifiesta otro, y allá grita uno, y uno fue liberado, y viene otro y se postra. Hermano, yo he escuchado predicador, escuche, yo he escuchado a Benny Hinn, dice: la primera vez, Benny Hinn dijo, la primera vez que cayó la gloria de Jehová en una de mis... Yo había operado en la unción, todo era a través de mí, yo tocaba. Y por favor, sea maduro, hermano, en esto, porque está claro que Dios es el que hace todas las cosas. Pero yo tocaba y se sanaba. No tocaba, no había nada. La unción sujeta al vaso. Ya sabemos que Dios hace todo, pero la unción sujeta al vaso. Cuando llegó la gloria, yo empecé a ver allá, otro, acá. Yo no sabía qué hacer. Los músicos, dijo Benny Hinn, que me estaban poniendo en la atmósfera. El pianista cayó, tumbó el piano, cayó y empezó a llorar. Y él no sabía qué hacer. Fui a tratar de tocar a uno, porque yo dice el hermano Benny Hinn, de plano que ya no necesito ni hablar, así de ungido estoy. Y fui con uno y ni me peló, ni caso hizo. ¿Sabe qué terminé haciendo? Dijo Benny Hinn: y la locura en todo lugar. Uno hablaba en lenguas, otro profetizaba, otro brincaba, otro levantaba las muletas, otro sanaba, otro estaba vomitando, echando fuera demonios. Y él, eso es la gloria. La gloria es Dios mismo haciendo sus obras. La gloria ya no depende del vaso. Dios irrumpe y dice: quítate, inútil. Y Dios comienza a hacer sus obras. Dios comienza a hacer sus operaciones. Eso es gloria. Eso es gloria. En su libro, el hermano Jimmy Swaggart, ¿cuántos han oído de Jimmy Swaggart? Jimmy Swaggart dice que había tal gloria en sus reuniones. Escuche esto, hermano, está documentado. Escuche. Había tal gloria en sus reuniones
que la gente entraba en el carro al campo, al field, donde era el estacionamiento. Entraban al estacionamiento y caían a llorar. Algo pasaba, no sabían qué pasaba, y la gente estaban en los carros y lloraban. Algunos se bajaban y caían, ni siquiera habían llegado al santuario. Algunos entraban gateando, arrastrándose, venían desde el santuario. Esto es una locura, hermano, pero así es. Llegaban arrastrándose al santuario, profundamente tocados. Eso es la gloria de Dios. Eso es la gloria de Dios. El apóstol Guillermo Maldonado tiene un testimonio grabado de un babalao mexicano. Un babalao, para los que no lo saben, es una línea de hechiceros que utilizan muchas pulseras y collares y muchas cosas. Y dice: el primer día yo vine aquí, yo estaba desde mi silla lanzándote maldiciones. Y él hace estas cruzadas en diferentes países, y la estaba haciendo en México. Y dice: yo estaba allá lanzándote maldiciones y lanzándote cosas y echando mis conjuros, y tú estabas como si nada. Esto fue en el púlpito, estaba testificando. El apóstol Guillermo lo estaba entrevistando. Y tú estabas como si nada. Lancé mis conjuros más fuertes, no pasó nada. Me fui frustrado y dije: bueno, algo salió mal, pero al siguiente día lo tengo que vencer. Al siguiente día llegó el hombre con sus pulseras y todo, y comenzó a hacer sus embrujos. La gloria cayó. Y cuando cayó la gloria, él fue liberado, aventó yo no sé cuántos demonios, hermano. Fue libertado de las cadenas satánicas, pasó al frente, tiró al suelo todas sus pulseras, todos sus collares, y testificó que nadie le habló, que nadie lo tocó. Algo le cayó que lo transformó para siempre. Eso se llama la gloria de Dios. Escucha lo que voy a decir, hermano. Solo en la gloria de Dios, solo en la gloria de Dios suceden milagros creativos. Dios hace muchos milagros, pero milagros creativos, cuando no hay algo y aparece, eso solo pasa en la gloria. La diferencia entre la unción y la gloria es que en la unción las obras de Dios están sujetas al vaso, pero en la gloria es Dios mismo haciendo sus obras de acuerdo a su soberanía. Y oiga lo que le voy a decir, hermano, y yo anhelo, y aún estoy orando por esto, que la gloria de Dios se manifieste entre nosotros. Que caiga la gloria de Dios en este lugar y que nos dé la arrastrada de nuestra vida, pero que cuando nos levantemos transformados, nos levantemos diferentes. Esa indiferencia diabólica se vaya de tu vida. Esa frialdad diabólica se vaya de tu vida. Esos afanes diabólicos se vayan de tu vida. Un día que la gloria de Dios visite esta casa. Las obras del Padre. Hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Dios hace sus obras para dar testimonio de que Él ha enviado a Jesús. Y número 2, Dios hace sus obras para manifestar su gloria, para revelarnos a nosotros su gloria, la gloria del Dios vivo y todopoderoso. Póngase de pie, mi hermano, por favor. Cierre sus ojitos. Con sus ojos cerrados,
con sus ojos cerrados, escuche este pasaje. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. De cierto les digo que el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. ¿Cuántos aquí creen en Él? ¿Cuántos aquí creen que Jesucristo es fiel como para cumplir lo que te acaba de decir en este pasaje? El que cree en mí, las mismas obras que yo hago, Él hará. Aún serán mayores, porque yo voy al Padre. Te lo vuelvo a decir una vez más. Sal. En el nombre de Jesús te lo vuelvo a decir una vez más. Sal. Predica. Pon la mano sobre los enfermos. Reprende la enfermedad. Reprende la maldición. Reprende la escasez. El Señor hará las obras. El Señor hará las obras. Te lo vuelvo a decir una vez más. Suelta la palabra. Pon las manos. Haz la obra. Dios vive en ti. El Padre vive en ti. Él hará las obras en ti para manifestar su gloria y para dar testimonio de Jesús. Tú eres un emisario de Dios. El Señor ha puesto sus obras en ti, hermano. Y Dios busca las dos mismas cosas. Él hará obras de poder a través de ti para dar testimonio a los hombres de Jesucristo y para mostrar su gloria, para revelar su poder a los hombres, para que los hombres vean que no ha habido esculapio, que no ha habido Dios, que no ha habido profeta, que no ha habido ungido, que hay ciertas cosas que solo pueden venir del trono de Dios, del trono de la gracia, del trono de Dios Padre Todopoderoso. Las obras de Dios. El que tenga fe, que lo reciba en el nombre de Jesús. El que tenga fe, que lo reciba en el nombre de Jesús. Una iglesia de fe, no una iglesia de conocimiento. Una iglesia de fe. Una iglesia de fe. De fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. El que cree en mí. El que cree en mí. Hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Hijo de Dios, iglesia como Jesús, hasta ahora el Padre sigue trabajando. Por lo tanto, tú también trabaja. Tú también trabaja. Te es necesario hacer las obras que el Padre te dio mientras dura el día. Te es necesario hacer las obras que el Padre te dio mientras dura el día. Vendrá la noche cuando se cerrará el ayón humano. Vendrá la noche cuando se cerrará la temporada, cuando vendrá el tiempo del juicio. Pero mientras dura el día, te es necesario hacer las obras de aquel que te envió.
Padre bueno, te damos gracias. Padre poderoso, porque hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Pero hay diversidad de operaciones, de obras. Haz tus obras, Señor, a través de nosotros. Haz tus operaciones a través de mí, Señor. Haz tus operaciones a través de este pueblo. En el nombre de Jesús, que podamos ver tu gloria, Señor. Anhelamos tu gloria. Tu gloria no es emoción. No es eso lo que buscamos, Señor. No es eso. Tu gloria no es eso. Anhelamos tu gloria. Señor, si esta casa habrá de ser un portal del cielo, y lo es, que sea un portal de fuego, Señor. Que sea un portal donde la columna de fuego resplandezca en medio de la oscuridad. Que sea un portal donde la gloria del Dios Todopoderoso, el cabot de tu presencia, esté sobre esta casa, Señor. Que los hombres miren el fuego desde lejos y que puedan venir a ver, y que puedan venir a probar tu gloria, que se manifieste en esta casa, Señor. En el nombre de Jesús.